Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar sobre los grafos aleatorios. Mi grupo está conformado por Harold Andrés Bartolo Moscoso, Carlos Julián Cordero Guevara, David Santiago León Muñoz, José Luis Moreno Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Corredor y quien les habla Juan Pablo Ortega Rosa. Lo que vamos a encontrar en esta exposición va a ser una pequeña introducción a los grafos. Vamos a hablar de su historia y sus conceptos básicos. Segundo, vamos a profundizar sobre el tema de los grafos aleatorios y por último vamos a hablar de las aplicaciones que tienen estos grafos aleatorios. Voy a hablarles un poco de la historia. Uno de los primeros ejemplos de grafos son las redes de carreteras y sus mapas. Los ingenieros romanos construyeron una red de más de 400 kilómetros de vías públicas a través de Europa, Asia y África durante el apogeo del Imperio Romano. Los viajeros de estas carreteras llevaban itinerarios que, digamos, eran simples listas o representaciones más pictóricas de los puntos de referencia y las distancias a lo largo de las distintas vías. Este mapa contenía la información de los nombres de las ciudades, la longitud de los segmentos de carretera, eh, que pues era información suficiente para encontrar, digamos, la ruta más corta entre dos ciudades, cualquiera del Imperio Romano del siglo V. Otra de las aplicaciones más clásicas y más antiguas de los grafos era la representación de genealogías. Los complejos árboles familiares se habían utilizado durante siglos para resolver cuestiones legales sobre matrimonio, la herencia y la sucesión real. Otra representación de los grafos sería la posición de equilibrio de una red de cuerdas bajo tensión a finales del siglo XVII. El matemático francés Pierre Varignon desarrolló un método gráfico para encontrar la posición de equilibrio de una red arbórea de cuerdas bajo tensión. Eh, Varignon observó que cuando las cuerdas estaban en equilibrio, se podía ver un grafo cuyas aristas son segmentos paralelos a las cuerdas con longitudes iguales a las fuerzas a lo largo de estas cuerdas, de manera que las cuerdas que se encuentran en cualquier punto de la red definen un ciclo cerrado en el grafo. Estos grafos ahora se reconocen como diagramas de fuerzas recíprocas o Maxwell-Cremona en honor a James Clerk Maxwell y Louis Cremona, quienes juntos desarrollaron la teoría de los diagramas recíprocos a finales del siglo XIX. Ok, ahora les vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de los grafos. Como anteriormente lo mencionaba, los grafos son un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que unen a estos vértices. Decimos que dos nodos están conectados si podemos ir de uno a otro a través de estos arcos o estas aristas. Tenemos los grafos dirigidos, que es un grafo en que las aristas tienen sentido. Si los arcos no tienen sentido, hablamos de un grafo no dirigido. Tenemos también los grafos ponderados o grafos con pesos, en el que las aristas tienen un peso asociado, y los grafos sin peso, en donde estas aristas no tienen ningún peso. También tenemos los grafos cíclicos, que es un conjunto de nodos donde cada uno está conectado al siguiente y el último nodo está conectado al primero del grafo. Tenemos los grafos acíclicos, donde el último grafo no está conectado al primero. También tenemos los grafos completos. Es un grafo en el que todo par de vértices están conectados. También tenemos los grafos densos, en el que el número de aristas es cercano al número máximo de aristas posibles, es decir, a las que tendría si el grafo fuera completo. Y al contrario, también tenemos los grafos dispersos, que es un grafo con un número de aristas muy bajo, es decir, cercano al que tendría si fuera un grafo vacío. También tenemos los árboles, que es un grafo conexo y sin ciclos. Voy a hablar un poco de la representación de los grafos y unos ejemplos. La forma, digamos, más habitual de representar visualmente los gráficos es dibujándolos. Tenemos los grafos planos. Un grafo es plano si tiene un dibujo en el que ninguna arista se cruza, eh, como en el caso de las dos primeras imágenes. La imagen de abajo podemos ver que no es un grafo plano porque sus aristas se cruzan. Tenemos los grafos de intersección,
que es una colección de objetos geométricos donde tienen un nodo por cada objeto y una arista por cada par de objetos que se intersectan. Si un grafo particular puede ser representado como un grafo de intersección, depende de qué tipo de objeto se quiera utilizar para los vértices. En este caso podemos usar segmentos de línea o círculos, pero se pueden usar diferentes formas. También tenemos los grafos de dependencias. Es un grafo dirigido, acíclico, donde los nodos representan tareas y una arista de un origen a un destino representa que para poder realizarse la tarea de destino tiene que haberse ejecutado la de origen. Los nodos pueden etiquetarse con un valor que representa el coste de la tarea y las aristas pueden etiquetarse con valor que representa el coste de la comunicación. Otro ejemplo interesante puede ser el grafo de configuración de un juego, de un puzzle, del cubo de Rubik, de la torre de Hanoi o una máquina de Turing. Los vértices del grafo de configuración son todas las configuraciones válidas del rompecabezas. Estructuras de datos. Los grafos suelen estar representados por listas de adyacencia o matrices de adyacencia. En un alto nivel, ambas estructuras de datos son matrices indexadas por vértices. Esto requiere que cada vértice tenga un entero único identificador entre 1 y v. Estos números enteros son los vértices. Como podemos ver, en esta figura de la izquierda se nos presenta una matriz de adyacencia, donde se marca con 0 o 1 si hay una conexión entre los diferentes vértices. Como sería entre 2 y 1, podemos ver que tiene 1 porque están conectados. Entre 3 y 2 también está 1 porque están conectados. En el lado derecho tenemos como ejemplo una lista de adyacencia, donde aquí está referenciado el 1 con el 2 porque tienen conexión y a ese mismo se le adiciona la referencia del 4 porque 1 también va conectado con 4. Para introducirnos más en el concepto de las listas de adyacencia, es una matriz de listas donde cada una contiene los vecinos de uno de los vértices o los vecinos exteriores si el gráfico es dirigido. Para los gráficos no dirigidos, cada arista V se almacena dos veces, una en la lista de vecinos de U y otra en la lista de vecinos de B. Para los gráficos dirigidos, cada borde UV se almacena solo una vez en el vecino. Entonces, como podemos ver, aquí está la lista de adyacencia, donde se muestra cada una de las conexiones que tiene aquí este ejemplo que se nos muestra. Aquí está representado en forma de grafo y aquí está la lista de adyacencia. La matriz de adyacencia de un grafo G es una matriz V por V de ceros y unos. Normalmente está representada por una matriz bidimensional, donde cada entrada indica si una arista concreta está presente en G. Entonces aquí se nos está mostrando el ejemplo de esta matriz de adyacencia, donde A está con B, y por eso se logra ver en el ejemplo los números de la tabla de abajo. Algunas variantes importantes de estas estructuras de datos son la pila, profundidad primero, la cual se le reconoce por trabajar de la manera last in, first out o LIFO. Las pilas admiten inserciones push y eliminaciones pop en tiempo O1 cada una. El árbol de expansión formado por los bordes principales se denomina deep first spanning tree. En general, los árboles de expansión en profundidad son largos y delgados. Entonces, como podemos ver, push deja este elemento de primeras en la pila, y al hacer el pop estamos eliminando el primer elemento del stack. Otra variante muy importante son las colas, o también llamadas breadth first. Es un algoritmo de búsqueda sin información que expande y examina todos los nodos de un árbol sistemáticamente para buscar una solución. Esta es FIFO, de first in, first out. Entonces sí, pues a medida que se va llenando la stack, el primero en que entró será el primero en salir. Otra variante importante es una cola de prioridad, o best first.
La búsqueda del mejor primero es una clase de algoritmos de búsqueda que exploran un grafo expandiendo el nodo más prometedor elegido según una regla especificada. Entonces digamos que en este ejemplo que se nos muestra, la regla que escogimos es el número más alto. Como la prioridad más alta sería el del 9, es el que sale y van entrando por abajo en su orden de prioridad. Otra variante importante son los grafos desconectados. Existen vértices que no están unidos por ningún camino. Entonces, digamos, este A es un grafo conectado porque todos sus nodos se encuentran conectados, igual que en el ejemplo B, pero como podemos ver en el C, no todos están conectados. Un grafo dirigido es un tipo de grafo en el cual las aristas tienen un sentido definido, a diferencia del grafo no dirigido, en el cual las aristas son relaciones simétricas y no apuntan en ningún sentido. Digamos, en los grafos no dirigidos, esta flecha pues esta unión que hay entre C y B, también podría ir de B a C. Grafos aleatorios. Un grafo aleatorio se denomina así a todo grafo que es generado por algún tipo de proceso aleatorio. Asimismo, como la colocación de sus aristas siguen una distribución aleatoria. Por lo tanto, un grafo aleatorio no puede ser diseñado con ningún criterio en concreto. Los grafos aleatorios son muy útiles para modelar sistemas muy grandes, como por ejemplo enjambres de vehículos aéreos no tripulados. Desde 1949 se comenzaron a desarrollar importantes teorías en torno a estos grafos, cuando Rappaport y sus colaboradores realizaron el primer intento de modelar un gran grafo aleatorio. Aproximadamente una década después, Paul Erdos y Alfred Rengi proponían uno de los modelos más importantes en torno a esta temática, el cual se denomina modelo Erdos-Rengi. En el campo matemático de la teoría de grafos, el modelo Erdos-Rengi es uno de los modelos estrechamente relacionados para generar grafos aleatorios o la evolución de una red aleatoria. En el modelo de Erdos-Rengi, todos los grafos en un conjunto de vértices fijos con un número de aristas fijas son igualmente probables. Este modelo, el original de Erdos-Rengi, depende de dos parámetros: el número de nodos n y la probabilidad de conexión p. Es así que según este modelo, todos los nodos tienen una independencia estadística con el resto de nodos de la red. Existen dos variantes principales en el modelo Erdos-Rengi: el modelo GNM y el modelo GNP. En el modelo GNM se elige un grafo uniformemente al azar de la colección de todos los grafos que tienen n nodos y m aristas, y se considera que los nodos que están etiquetados, lo que significa que todos los grafos obtenidos entre sí mediante la permutación de los vértices se consideran distintos. Podemos ver a la izquierda cómo es generado en la implementación del modelo GNM un grafo. Y el modelo GNP, el cual es mucho más usado, es el cual usa la probabilidad de conexión de los grafos en su implementación. En este modelo se construye un grafo conectando los nodos etiquetados al azar. Cada arista se incluye en el grafo con probabilidad P, independientemente de cualquier otra arista. De manera equivalente, la probabilidad de generar cada grafo que tiene n nodos y m aristas es esta: P a la m del producto de 1 menos P con la combinación de n2 menos m. De aquí se puede inferir que si P aumenta hacia 1, es más probable que existan más bordes en el modelo. Podemos ver cómo, siendo implementado este modelo, entre más aumenta la variable P, más interconectados están los nodos. En el comportamiento de grafos aleatorios también suele estudiarse el caso en el que n, el cual es el número de vértices, tiende a infinito, aunque p y m pueden ser fijos en este caso. También se pueden ver funciones dependiendo de n.
Una definición alternativa y equivalente de un grafo aleatorio podría ser aquella obtenida de un modelo binomial, el cual es el modelo de Poisson, en el cual el número total de aristas en una variable aleatoria con una esperanza se da por esta expresión, lo cual nos da que existe una distribución de Bernoulli para la probabilidad de existir de cada una de las aristas dada por esta expresión. Sin embargo, si incrementamos el número de nodos y aristas del grafo, llegará un momento en el que el valor medio de la distribución será constante. Cuando esto ocurre, la ley de la distribución que se hace independiente del número de los mismos. Propiedades. Existen algunas propiedades con respecto a los grafos aleatorios. La primera es la percolación, la cual está relacionada con la robustez del modelo. Dado n, p, ¿qué tan probable es que esté conectado el modelo GNP? La percolación localizada se refiere a remover los vecinos de cada nodo, hasta que se ha removido una fracción de n-p nodos. Con los bordes m en un grafo aleatorio, G de m es lo suficientemente grande como para garantizar que todos tengan un grado mínimo de al menos 1. Si n es para casi todos los GM, tienen una coincidencia perfecta. También existe que para una constante C, casi todos los grafos son etiquetados con n vértices y al menos la expresión C, n, logaritmo de n, bordes, entonces estos se dicen que son hamiltonianos. Las propiedades de los grafos aleatorios pueden cambiar o permanecer invariantes bajo las transformaciones. Iniciamos entonces con la historia de los grafos aleatorios y nos podemos remontar a 1938, donde existió una primera implementación conocida como el sociograma de azar, utilizada por Helen Hall Jennings y Jacob Moreno. Su investigación radicó principalmente en trazar un mapa de la estructura social de la nación de Estados Unidos, en la cual implementaron el método sociométrico, donde se analizaba un grupo de individuos, se hacía un test sociométrico, se recogían los datos, se hacía un análisis de los mismos y finalmente se presentaban los resultados. La interacción con individuos de un mismo grupo puede plantearse frente a diferentes situaciones y no por eso vamos a obtener siempre el mismo resultado. Por ejemplo, a partir de una pregunta como a quiénes de los compañeros de tu grupo escogerías para realizar un trabajo escolar y a quiénes no, podríamos obtener un resultado. Sin embargo, para otra pregunta como con cuáles de los compañeros irías a jugar a un partido de fútbol y con cuáles no, obtendríamos seguramente alguno muy diferente. Eh, Luego de presentar el test con la pregunta a cuáles de tus compañeros de tu grupo elegirías para realizar un trabajo escolar y a quiénes no, y a partir de los datos obtenidos se construye la matriz sociométrica que consiste en una tabla de doble entrada donde se capturan y tabulan los datos del grupo. Entonces los nombres de los participantes se colocan en la parte izquierda y las selecciones o rechazos de cada participante se realizan en forma horizontal. Entonces, de color azul se encuentran las elecciones y con un valor positivo, y de color rojo y en negativo los rechazos. Eh, Su ponderación depende del orden en que fue realizado. Aquí en negrita eh, se encuentra así porque pues una misma persona no se puede escoger o rechazar a sí mismo. Entonces seguramente aquí Luis escogió en primer lugar a Pau, luego a Pat y luego a Jess, y rechazó en primer lugar a Mon, a Lor y luego a Ed. A partir de esta matriz sociométrica, entonces se crea el sociograma de azar, tanto de aceptación como de rechazo. Entonces acá está el diagrama de aceptación y acá el de rechazo. Y analizando la gráfica, las líneas continuas son las de mutua correspondencia, es decir, que Louis aceptó a Pau, también aceptó a Pat y a Jess, y ellos mismos aceptaron a Louis eh, de forma recíproca. Lo mismo, sin embargo, aquí Carr sí, aceptó a Eddie, pero Eddie no la tuvo en cuenta para hacer el trabajo escolar. Ahora, lo mismo ocurre en el diagrama de rechazo. Luis rechazó a Mon, sin embargo, Mon no lo rechazó a él. Entonces, digamos que este fue como el primer modelo que se construyó. Luego ya seguimos con
pues en 1951, con un modelo que se denominó la red aleatoria sesgada, utilizado por Solomonov y Rapoport. Ellos fueron los primeros en aplicar modelos matemáticos avanzados a redes de redes, a problemas sociales, y el siguiente argumento se convirtió como en la piedra angular de la teoría de las redes sociales. Entonces el argumento es, si A conoce a B y a C existen lazos fuertes, probablemente B conoce a C, pero debido a que a veces existe un sesgo, B podría no conocer a C. Entonces ahí existe un lazo débil. Si vemos esta gráfica, entonces el lazo fuerte está entre A y B y entre A y C, sin embargo el lazo débil está entre B y C. Entonces, la idea central de la visión relacional consiste en que el análisis no se construye a través de categorías sociales, sino a través de vínculos. Vínculos entre actores que incluso pueden no estar directamente relacionados y unidos, como en este caso B y C. Es decir, que los lazos fuertes unen a personas con relación en nuestro entorno más inmediato. Sin embargo, los lazos débiles tienen una mayor posibilidad de ser puentes a otros entornos sociales. Eh, ya en 1959, en el artículo de On Random Graphs por Paul Erdos y Alfred Rengi, se publicó por primera vez el modelo Ardos-Rengi, o también denominado modelo ER, el cual es uno de los modelos matemáticos más aplicados en la generación de redes aleatorias. También se publicó de forma independiente por Gilbert en su artículo Random Graphs, y aquí a la derecha podemos ver más o menos cómo se ve gráficamente el modelo binomial de Erdos-Rengi implementado con un valor de probabilidad de 0,01. Como hemos podido observar, los grafos aleatorios poseen ciertas características y propiedades que los grafos convencionales no contienen. Esto los hace más apropiados para modelar ciertos sistemas, situaciones o estructuras que sería bastante complicado o no sería posible modelar con un grafo convencional. Entre ello podemos encontrar lo que vienen siendo individuos interactuando en un sistema, como lo que puede ser neuronas en un cerebro, animales en un ecosistema, nodos en una red o personas en una sociedad que presenten dinamismo o estocasticidad. Es por ello que vamos a entrar un poco más en detalle en las aplicaciones. Vamos a hablar un poco más a fondo de lo que se puede lograr con los grafos aleatorios. Una de las grandes aplicaciones que tienen los grafos aleatorios viene siendo el tema del modelado de redes. Ya hemos visto en clases que los grafos aleatorios se usan para modelar redes ad hoc, pero sin embargo en esta sección vamos a ver que es común modelar como tal el tema de redes más en general. Entonces principalmente tenemos todo el tema de las estructuras naturales, que pues las grandes estructuras complejas que se encuentran en la naturaleza suelen estar formadas por interacciones individuales no correlacionadas entre un gran número de sus constituyentes. Por lo tanto, podemos intuir que los grafos aleatorios son muy buenos para modelar todo este tipo de redes y estructuras. A diferencia de esto, tenemos lo que son las redes artificiales, que pues son hechas por el hombre. Como podemos esperar, estas redes pues son hechas por equipos de ingeniería, expertos y todo el tema, y pues son redes que son planeadas, por lo cual podríamos pensar que no incurren mucho en la aleatoriedad. Sin embargo, muchas creaciones del hombre que pueden verse como una red exhiben suficiente aleatoriedad, a menudo porque esa estructura se desarrolla con el tiempo. Tenemos el caso de la World Wide Web, que inicialmente puede ser una red pequeña con usos limitados y posteriormente pasó a usarse alrededor de todo el mundo. Dicho crecimiento pues claramente fue exponencial y es complicado pensar que no haya incurrido bastante en la aleatoriedad. De igual manera, muchas redes hechas por el hombre pueden ser aleatorias porque copian una red preexistente o están sujetos a restricciones aleatorias o de otro tipo, por ejemplo geográficas. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, los grafos aleatorios con características bien elegidas pueden servir como modelos útiles para la evolución y el funcionamiento de muchas estructuras artificiales complejas. Otra de las aplicaciones que tienen los grafos aleatorios con el tema de las redes es que permiten modelar las interacciones entre redes que dependen unas de las otras. Por ejemplo, en Italia, en el año 2003, ocurrió un apagón eléctrico. Resulta que la red eléctrica estaba controlada por la red de internet. Entonces, una vez falló la red de internet, falló también la red eléctrica. Entonces, este es un claro ejemplo de las correlaciones que pueden haber entre las distintas redes, del hecho de si removemos un nodo en esta red, qué pasará con aquella red que depende de ello. Esto se puede modelar perfectamente con grafos aleatorios, ya que de nuevo incurre bastante en la aleatoriedad.
Otra de las grandes aplicaciones que contienen los grafos aleatorios recae en el estudio de las ciencias sociales, ya que mediante grafos, pues no solo aleatorios, también deterministas, se pueden modelar tanto las interacciones humanas como la comunicación entre ellos. Entonces, uno de los grandes ejemplos que tenemos de esto es el tema de los 6 grados de separación o 6 degrees de separación, en el cual dos personas, cualesquiera que sean, pueden estar conectadas por una cadena de conocidos en promedio de 6 personas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Kevin Bacon, el cual se analiza desde 2 puntos de inicio. Entonces vemos que para llegar a Kevin Bacon la cadena tiene en promedio 6 puntos, bueno, es una cadena de 6 grados de separación entre el punto de inicio y Kevin Bacon. Esto pues se aplica más que todo en todas las estructuras que presenten como una forma de grafo. Por ejemplo, bueno, la mayoría de redes de interacción humana pues tienen muchas, bastante. Por ejemplo, la red de coautoría científica, conocida por los matemáticos como el concepto del número de errores. Esto sirve para describir la distancia colaborativa en lo relativo a trabajos matemáticos entre un autor y otros. También aquí en el ejemplo tenemos que Facebook calculó el promedio de los grados de separación para sus usuarios en el año 2016 y fue 3.5 usuarios. Es decir, que si tomábamos dos usuarios aleatoriamente iba a haber una cadena de alrededor de 3 o 4 personas para poder relacionar estas dos personas. A continuación les vamos a mostrar una implementación bastante sencilla de los grafos aleatorios, pero que la verdad considero muy eficiente. Esta implementación consiste en el modelo de Erdős-Rényi enfocado al estudio de las redes sociales. Entonces, pues lo que vamos a ver es un modelo en el cual tenemos una cantidad definida de nodos en el cual se pueden ver como personas y que cada relación entre un par de personas puede surgir de manera aleatoria con una probabilidad fija. Entonces aquí tenemos el código base de la implementación, por decirlo así. Como les dije, es una implementación bastante sencilla. Entonces para ello requerimos la librería NetworkX, la cual permite el uso de grafos de manera muy sencilla. Entonces aquí instanciamos un grafo y simplemente iteramos por cada nodo, y pues al iterar por cada nodo lo comparamos con el resto de nodos. Entonces creamos un número aleatorio y vemos si la probabilidad pasa a la probabilidad especificada. Bueno, si el número aleatorio pasa a la probabilidad especificada, se va a crear una relación entre ellos. Aquí este módulo, o bueno, esta función es la que se utiliza para imprimir los grafos. Y aquí obtenemos el resultado. Entonces vemos que inicialmente, aquí a mano izquierda, el grafo empieza bastante disperso, vacío por decirlo así, y empieza a llenarse. Entonces primero se llena con el nodo 1, se analizan todas las probabilidades y el único que generó relación es el 8. Luego posteriormente pasa al 2, luego al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Bueno, y 9. En este caso los parámetros de modelo es que fueran 10 nodos y la probabilidad de generarse una relación entre cada par de nodos es del 0.4. Entonces, pues bueno, este tipo de modelos de una manera más elaborada y con parámetros que se ajusten al fenómeno que se busca estudiar pueden generar aproximaciones bastante buenas. Por ejemplo, por este camino es que se podría estudiar el fenómeno de los 6 grados de separación. Una de las aplicaciones que han tenido los grafos aleatorios es en cuanto a la transición de fase. La transición de fase trata de un cambio repentino que sufre alguna de las propiedades de una estructura que es causado por la alteración de alguno de sus parámetros críticos. Un ejemplo de transición de fase puede ser los estados en los que se encuentra el agua. Después el agua puede estar estado sólido, líquido, gaseoso, dependiendo pues la temperatura a la que se encuentre y bueno, otros valores que pueden afectar en mayor o menor medida. El ejemplo pues que vamos a colocar aquí para ver en uso de los grafos es un ejemplo de transición de fase que se llama la percolación. La teoría de la percolación se ocupa de cuestiones relacionadas con el paso de fluidos o gases a través de medios porosos. Por ejemplo, el cambio de la superficie terrestre causado por la meteorización o la erosión, o el funcionamiento de un filtro de agua. Entonces, supongamos que vertimos un líquido sobre algún material poroso. Podrá este líquido pasar de la parte superior a inferior. Esta cuestión física puede modelizarse matemáticamente mediante la percolación de enlaces, para la cual se tiene que cada enlace que conecta dos nodos puede estar abierto con probabilidad P o cerrado con probabilidad 1 menos P.
Si el enlace está abierto, significa que permite que el líquido pase a través del material, y si está cerrado, significa que pues no, el líquido no puede pasar a través del material. Un problema de perforación de enlaces en un grafo completo de n nodos corresponde a un modelo Erdős-Rengyi explicado anteriormente con n nodos y una probabilidad de conexión de p. Entonces tenemos lo que es el valor crítico P sub c, el cual para un valor de P dado nos permite conocer la probabilidad de que exista un camino abierto desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces tenemos que si el valor de P es menor que el valor de P sub c, la probabilidad de que exista dicho camino es 0, mientras que para valores de P mayores que P sub c, la probabilidad es de 1. Este valor crítico en algunos casos puede calcularse fácilmente, aunque en la mayoría de problemas el valor P sub c es bastante complejo de calcular. Los grafos aleatorios también han sido utilizados con el propósito de ayudar a describir el funcionamiento del cerebro. Una de las razones que motivó a utilizar grafos aleatorios para este motivo es que se han encontrado pruebas de que la estructura de la conectividad funcional dentro del cerebro cambia en los pacientes que tienen algunas enfermedades, como lo puede ser el Alzheimer. En el caso particular del Alzheimer, las redes de actividad muestran un menor agrupamiento entre las neuronas, estando más cerca de una red aleatoria que las de un cerebro sano, para lo cual se ha venido modelando la red de neuronas interconectadas en el cerebro como si se tratase de un grafo aleatorio, en el cual las neuronas están representadas por los nodos del grafo y las dendritas están representadas mediante los enlaces de dicho grafo. Algunos estudios experimentales de la actividad cerebral han llevado a la hipótesis de que el cerebro, visto como una red de neuronas, puede estar operando en un estado crítico, un estado cercano a una transición de fase, pues como lo explicamos anteriormente. Esto es verdaderamente relevante, ya que varias propiedades de la red relacionadas con la eficiencia se optimizan en el punto crítico.